¿Qué tal, amigos? Hoy meditaremos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 14, versículo 22 al versículo 33. Y esto lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús camina sobre el lago. A continuación, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que llegaran antes que él a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte para orar a solas. Y todavía seguía ahí, él solo hasta llegar la noche. Entretanto, la barca ya estaba muy lejos de la tierra y las olas azotaban con violencia, pues el viento les era contrario. En las últimas horas de la noche, Jesús se dirigió a ellos andando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el lago, se asustaron creyendo que era un fantasma, y llenos de miedo, se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús se dirigió a ellos diciendo: «Tranquilícense, soy yo, no tengan miedo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya hasta allí, hasta ti, caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro saltó de la barca y echó a andar sobre el agua para ir hacia Jesús. Pero al sentir la violencia del viento se asustó y como oyó que comenzaba a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Jesús, tendiéndole enseguida la mano, lo sujetó y le dijo: «Qué débil es tu fe, ¿por qué has dudado?». Luego subieron a la barca y el viento cesó. Y los que estaban a bordo se postraron ante Jesús exclamando: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera enseñanza que tenemos en este Evangelio es que Jesús, después de despedir a la gente, se fue a orar, y se fue a orar solo. Aquí nos quiere mostrar Jesús que es bueno para nosotros orar solos. Está bien orar con la familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, quizás en un grupo de oración, en una oración comunitaria. Está bien que lo hagamos, pero nosotros necesitamos ese tiempo a solas con Dios. Dios quiere decirte cosas personales a ti. Dios tiene que hablarte a ti en forma personal. Entonces procura hacer tiempo para hablar con Dios, para orar con Dios. Es una enseñanza. Después nos dice: entre tanto la barca ya se estaba lejos de la tierra y las olas azotaban con violencia, pues el viento les era contrario. En las últimas horas de la noche Jesús se dirigió a ellos andando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el lago, se asustaron creyendo que era un fantasma y llenos de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús se dirigió a ellos diciendo: «Tranquilícense, soy yo, no tengan miedo». Hermanos, a veces nosotros nos comportamos como esos discípulos. A veces en cualquier tempestad, en cualquier viento, en cualquier problema en nuestra vida, en cualquier situación que sentimos que no tenemos el control, nos desesperamos. Nosotros ya particularmente somos personas que seguimos a Jesús, que estamos con Jesús. Nosotros debemos ser ese ejemplo de fe. ¿Qué es la fe? Es la convicción de lo que no vemos. Entonces, nosotros debemos de tener fe en Jesús, de creerle a Él, de siempre estar escuchando su voz. Más adelante dice: «Tranquilícense, soy yo, no tengan miedo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya hasta ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». A veces tú y yo somos ese Pedro que dudamos de qué es Jesús. Estamos en los grupos de oraciones, estamos a cargo de algún ministerio dentro de la iglesia, estamos ayudando a algún sacerdote, mas sin embargo, como les decía antes, tenemos una situación difícil y dudamos de Jesús. Y a veces es hasta normal. Creo que en alguna vez de nuestras vidas o en el pasado dudamos o estamos dudando o vamos a dudar. A veces hay situaciones que nos hacen dudar o nos hacen tener miedo. El miedo es
parte natural o parte de nuestra esencia, parte de nuestra vida. Siempre quizás vamos a tener miedo a algo. Es algo natural, es algo que tenemos dentro de nosotros. Eso no lo podemos evitar. Pero entonces Pedro aquí dudó de si era Jesús, y le dijo: si tú eres Jesús, manda que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven. Para que esto se pudiera hacer, tendrían que conjuntarse dos situaciones. La primera, que Jesús verdaderamente fuera Dios, verdaderamente fuera Jesús y no el fantasma que ellos pensaban. Y la segunda, que la fe de Pedro fuera absolutamente inquebrantable, que verdaderamente tuviera fe en Jesús, en que el que tenía enfrente era Dios, era Jesús. Entonces, ¿qué pasó después? Pedro saltó de la barca y echó a andar sobre el agua para ir hacia Jesús, pero al sentir la violencia del viento se asustó, y como vio que comenzaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. ¿Qué pasó entonces? Nos dice que Pedro, al sentir la violencia del viento, sintió miedo y se cayó, se hundió. Va a haber situaciones que nos van a pasar a nosotros también, que aunque estemos dentro de la iglesia, aunque estemos como coordinadores o como encargados de algún ministerio, nos va a pasar situaciones que nos va a hacer dudar, nos va a hacer temblar, nos va a hacer tener miedo, y quizás nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir, hermanos. Pero ¿qué fue lo que provocó que Pedro se hundiera? Primera, sintió el viento, sintió miedo, y al sentir el viento sintió el miedo. Él perdió la mirada en Jesús y puso su mirada en el problema, puso su mirada en el viento, en la tempestad. Entonces, que eso no nos pase a nosotros. Siempre debemos de tener la mirada en Jesús. Pase lo que pase, tener centrada la mirada en Jesús y no en las situaciones adversas que tengamos, en los problemas, en las enfermedades. Siempre debemos de tener la confianza y la fe en Dios. Por eso Pedro se hundió, y como les decía, quizás va a haber situaciones en que sintamos que tenemos como dice el dicho, el agua hasta el cuello, que nos estamos hundiendo, que ya no podemos más, que nos da una enfermedad, o que Dios se nos lleva a una persona querida, o una enfermedad, o alguna situación que sintamos que no tenemos bajo nuestro control. A veces vamos a sentir eso, hermanos, y nosotros debemos de tener esa fe, esa convicción de que Dios va a estar allí, de que Dios nos va a tender la mano como se la tendió a Jesús. Aquí lo dice en la palabra. Debemos de tener esa humildad para decirle a Jesús: Señor, sálvame, no puedo más, no puedo con mis fuerzas, sálvame. Debemos de tener esa humildad de arrodillarnos ante Jesús y contarle nuestros problemas, contarle nuestras necesidades, decirle: ya no puedo más, ayúdame. Así como lo hizo Pedro cuando sintió que se hundía: Señor, sálvame. Jesús, tendiéndole enseguida la mano, lo sujetó y le dijo: qué débil es tu fe, ¿por qué has dudado? Luego subieron a la barca y el viento cesó. Jesús es un Dios de segundas oportunidades, es un Dios lleno de misericordia. Jesús, al ver cómo estás, va a tener misericordia de ti, nos va a ayudar, si nosotros tenemos ese corazón humilde para implorar su misericordia. Entonces, la enseñanza de hoy es esa, que nosotros tengamos ese corazón dispuesto para pedir ayuda, que borremos nuestra soberbia o nuestro orgullo que tal vez tengamos, y tengamos ese corazón para suplicarle a Dios en los momentos de angustia, en los momentos de necesidad. Y quizás no necesitamos esperar a esos momentos de necesidad. Quizás nosotros podemos diario hacerle una oración, a tener esa intimidad con Dios y decirle: gracias, Señor, por todo lo bueno y por todo lo malo que me das. Gracias, Señor, por
por las cosas que por pura gracia las tengo, porque quizás no las merezco, quizás estoy pecando, quizás estoy en algunas cosas mal, pero es pura gracia y pura misericordia tuya por las que tengo. Entonces, pongámonos en oración y pongámonos a reflexionar sobre lo bueno que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Quizás, como dice el Evangelio, algún día nos tocará hundirnos, algún día nos tocará estar desesperados y implorar a Dios. Que tengamos esa fe en esos momentos, esa convicción de que Jesús nos va a ayudar y nos va a tender la mano, nos va a levantar y nos va a llevar al éxito, nos va a llevar a una vida mejor, porque Jesús es un Dios de vida, Jesús es un Dios de misericordia. Y con eso me despido. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan un bendecido día.